información. Hablando de pendejos, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló a uno de los intelectuales orgánicos, no sea mal pensado. Se le da mucho a Aguilar Camín también usar esto de pendejo, de pendejear a la gente. El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró en la mañanera una grabación en la que se aprecia una reunión virtual del historiador Héctor Aguilar Camín, en la que pronostica que probablemente pierda también la revocación de mandato por pendejo, en línea con sus críticas y señalamientos contrarios a la 4T. Luego de una primera reproducción del video que muestra una reunión de Aguilar Camín con sus excompañeros del Colegio Patria de la Ciudad de México, misma que fue dada a conocer originalmente por el periodista Hernán Gómez Bruera, el primer mandatario solicitó que volvieran a poner la última parte y señaló, en tono irónico: todos los que están ahí piensan igual. Miren, puro científico. Así también, don Leonardo Schwebel, científicas sus expresiones a su audiencia, y precisamente para hablar de Héctor Aguilar Camín, el científico Héctor Aguilar Camín, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me da mucho gusto saludar a don Ricardo Sevilla, a quien le ofrezco una disculpa y le agradezco su paciencia. Ya me dejó sacar el foie. Ahora escuchamos el análisis, sus opiniones y comentarios del colaborador de la revista Polemón, colaborador de Regeneración MX y obviamente un miembro importante de esta familia sin censura. Don Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Querido Vicente, público, muchas gracias por tus diferentes palabras, como siempre. Estoy muy contento porque efectivamente el presidente da a conocer en su conferencia mañanera este video que fue publicado también originalmente, no solamente por Hernán, sino por, paradójicamente, el periódico de Miguel Ángel Mancera, un periódico absolutamente opositor al de López Obrador, en el cual, por cierto, yo escribía, era columnista de Contrarréplica, pero eso es agua pasada. Fíjate que me llama muchísimo la atención la denostación de Héctor Aguilar Camín, sobre todo porque siempre está hablando de las dictaduras, concretamente de la dictadura que supuestamente él influiría en la presidencia de López Obrador y convertiría a este país no solamente en Venezuela, sino en Cuba. Y me llama muchísimo la atención porque para la gente memoriosa, pues sabrá perfectamente que Héctor Aguilar Camín, pues es hijo de Emma Camín García, que nació precisamente en Cuba, aunque tenía padres asturianos. La madre de Aguilar Camín nació en Cuba, ergo es cubana, y Aguilar Camín también lo es. Ahora bien, Héctor Aguilar Camín, Vicente, pudo haberse quedado escribiendo y buscar su lugar como cualquier autor en la República de las Letras Mexicanas. Morir en el Golfo, La Guerra del Galio, son novelas bastante decorosas, incluso destacadas, hay que reconocerlo. Aguilar Camín fue epígono de Carlos Fuentes, nada más ni nada menos, del historiador Enrique Florescano e incluso del cronista de Portales Carlos Monsiváis. Aguilar Camín, antes de ser todo esto en lo que se ha convertido, en este espantajo, en este engendro ávido de dinero, perteneció a una generación de autores que enfrentaron vigorosamente el imperio cultural e intelectual de Octavio Paz. En su momento, Aguilar Camín no solo enfrentó a Paz, sino también a su principal defensor, que fue justo Enrique Krause, quien en su momento encabezó aquel dicterio en contra de Carlos Fuentes y que fue defendido precisamente por el aquel entonces joven escritor Aguilar Camín. De modo que la querella cultural protagonizada por Carlos Fuentes, Octavio Paz, también incluyó a Aguilar Camín, este narrador decoroso de esos libros, escritor destacado de esos dos títulos en concreto, y sacudió, de hecho, pues la segunda mitad del siglo XX mexicano, porque en ese momento
enfrentó a dos de las revistas mexicanas y grupos culturales más influyentes de esa época. Me estoy refiriendo a la revista Nexos, que ahora es de su propiedad, que fundó precisamente el jefe, así le decían al historiador Enrique Florescano, y Vuelta, de Octavio Paz, que se convertiría a la postre en este engendro, en este Frankenstein de Enrique Krause. Ahora, en el medio cultural, en el medio intelectual mexicano, Vicente, no han sido escasos los enfrentamientos entre novelistas y poetas, entre cuentistas y dramaturgos, entre ensayistas y periodistas. El campo literario siempre se ha inclinado a esos tics del medio cultural, entregado por igual al elogio, al panegírico, al insulto o al agravio. Y Aguilar Camín, poco a poco, se dio a esta práctica, acaso engreído, porque Octavio Paz le respondió, y también le respondió al ensayista, todavía muy notable ensayista, José Joaquín Blanco, que conformaba las filas de la revista Nexos. Ahora, Aguilar Camín no lo confortó la idea de ser un escritor cuya obra fuera evaluada por los lectores al lado de los esfuerzos literarios de Héctor Manjarrés o Carlos Pereira o del propio José Joaquín Blanco. Aguilar Camín se dejó seducir por el poder y por el dinero. No le bastó ser considerado un escritor, un narrador destacado. Quiso convertirse en un mandarín cuya voz se impusiera sobre otras, exactamente como lo que había criticado en Paz. Pero claro, sin su suficiencia intelectual ni su obra notabilísima. Nuestro mundo cultural, Vicente, público, aunque es discreto en tamaño, siempre ha estado cargado de autoestima, de ego, y siempre ha sido intemperante. Estas batallas culturales siempre han existido los amigos y las amigas que saben un poco o se han asomado a la literatura mexicana, sabrán que las querellas intelectuales también le ocurrieron en su momento a Justo Sierra, en contra de los liberales, a José Vasconcelos contra los contemporáneos, etcétera. Ahora, esta ya no es una querella intelectual, esta es una batalla por el dinero. Es decir, ya no se trata de defender un proyecto intelectual, un proyecto artístico, un proyecto cultural, sino simple y sencillamente de pelear por el botín que ellos sienten arrebatado. Esta pareja de siameses intelectuales, como en algún momento les llamó el propio Octavio Paz, cuando Krause y Aguilar Camín publicaron un artículo donde denostaban la obra de Paz, porque antes de ser sus admiradores, fueron sus peores enemigos. El propio Paz les dijo, son una pareja de siameses intelectuales, dueños de medio cerebro en dos cuerpos. Esto incluso causó la risa de Carlos Monsiváis, porque Aguilar Camín en un momento dado dijo, bueno, al menos tenemos medio cerebro. Y Monsiváis lo corrigió, carcajeante. Le dijo, no, tienen un cuarto de cerebro, medio cerebro en dos cuerpos, un cuarto para cada uno. Es tristísimo ver a un personaje que pudo haber elegido una ruta intelectual decorosa, respetable, de un intelectual, a un camorrero, a un tipo que terminó pronunciándose contra la gratuidad de la educación superior, hay que recordarlo, a favor de la Asociación de Petróleos Mexicanos con empresas privadas y a favor, en su momento, lo recordará también el público, de la tristemente célebre Ley Televisa, aquella fallida iniciativa que pretendía incrementar los privilegios precisamente de las televisoras mexicanas y que justo terminó con la adquisición del Grupo Imagen por esa señal, Cadena 3, que hoy capitanea mal informando Ciro Gómez Leiva. Es tristísimo ver a Aguilar Camín no solamente injuriante
descompuesto, sino completamente fuera de sí, ya no como un opositor intelectual que intenta explicarle a la población inteligente, a la población en general y a la población de todo el pueblo mexicano que lo que hace el presidente es incorrecto. Está en su derecho de disentir, está en su derecho de no compartir ese proyecto, pero ha sustituido los argumentos por la injuria, como hoy lo exhibió el presidente de la República, y esto nos da cuenta de que se trata de un grupo de letraheridos, de un grupo de mandarines que estuvieron acostumbrados a la modestia y el arrebolamiento de los criados, de los sirvientes, de los lacayos, que tenían que acercarse a ellos para que les publicaran en sus revistas, en sus empresas editoriales, en esta dinámica incluso de influir en editoriales importantes del Estado, como el Fondo de Cultura Económica, donde también imperaba la influencia de Enrique Krause a través de el gerente editorial, que duró ahí más de 20 años, Adolfo Castañón, y también de Otto Granados Roldán. Este nombre hay que tenerlo muy en cuenta, porque junto con Aurelio Nuño Mayer, hay que decirlo así con todas sus letras, se encargaron de tratar de modificar los contenidos de los libros de texto gratuitos con el aval de Peña Nieto, porque Otto Granados Roldán fue subsecretario de Nuño Mayer y posteriormente lo sucedió en la Secretaría de Educación Pública, y fue en ese momento cuando recibieron 2 contratos millonarios, uno por 96 millones de pesos y el otro por 92 millones de pesos, para influir, para modificar los contenidos del libro de textos gratuitos de nivel primaria, donde nosotros ya no vemos los poemas incluso que había de Jaime Sabines, y ahora están los nombres de algunos de sus amigos. Entonces, precisamente por eso están muy enojados, y están enojados todavía más porque no solamente los exhibe el presidente, sino los exhibimos los medios de comunicación independientes que tratan de acallarnos, porque damos a conocer información dura, información veraz, información que no pueden objetar, porque está en datos, está en repositorios, está completamente fuera de toda duda, y que nos mandan a personajes que están vinculados con Claudio X González a través de AP para tratar de acallarnos, como ocurrió con Sin Censura, como ha ocurrido y sigue ocurriendo en Regeneración, y como ha ocurrido también en mi propia cuenta de Facebook, que ha salido a momentos y que ha tenido que ser cambiada en diferentes oportunidades, porque estos personajes también influyen directamente en las recomendaciones y en el pacto que hicieron con Facebook y con Twitter. Entonces, es tristísimo ver que estas figuras intelectuales, llegada a la vejez, una vejez que podrían sentarse, como dijo el presidente hoy, yo me voy a mi rancho al término de mi mandato, al término de mi gestión, y me voy a escribir y no participo en la vida pública de nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un escritor. Quien no entienda esta parte es porque definitivamente no es un escritor. Y estos 2 personajes, Aguilar Camín y Krause, no lo entienden porque no son escritores. Aguilar Camín lo fue en su primera etapa con estas 2 novelas que mencioné, pero de ese personaje, de ese narrador destacado, a el personaje que se convirtió en el intelectual de Roberto Borgia Angulo, el que se dio a que a través de más de 1 millón de pesos aceptara fortalecer la difusión y promoción y gestión pública de este pillo, hay una distancia que ya es imposible de recorrer. Entonces, es muy importante
para las nuevas generaciones, que se haga un retrato puntual de quiénes son estos personajes, de cómo se convirtieron de modestos autores, novelistas, narradores, poetas, ensayistas, etcétera, a prósperos empresarios que ahora tienen empresas editoriales, compañías de video que les surten de material ya no al gobierno federal por fortuna, pero que lo hicieron durante muchos sexenios, pero que continúan haciéndolo en otros estados que son opuestos a la transformación, no de López Obrador, no lo que propone este presidente, eso lo quiero dejar bien subrayado, sino a cualquiera que no esté de acuerdo con las políticas y con los intereses que a ellos les convienen. No les interesa a la gente, les interesa una élite intelectual, pero esa élite intelectual tiene nombre y apellido, y los apellidos son Aguilar Camín y Enrique Krause. Querido Ricardo, te voy a pedir que me des el derecho y el permiso de interrumpirte en cualquier momento, porque estamos esperando la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en relación a los peritajes que ya se han recibido sobre la tragedia, el desplome de la línea 12 del metro hace unas semanas. Pero mientras sale a conferencia de prensa Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, déjame preguntarte, porque quiero saber tu opinión sobre esto que te voy a comentar. Es un estudio de opinión, es una encuesta que hará bramar, chillar, patalear, tirarse al suelo, pararse de cabeza a personajes como los que estás mencionando, como Enrique Krause y a Héctor Aguilar Camín, que son dos de los personajes recurrentes en las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que, de acuerdo a este estudio de opinión que te menciono, el financiero Bloomberg informa que el 51% de los mexicanos encuestados considera como buenas o muy buenas las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, cifra que es mayor al 37% que indicó lo mismo en abril pasado. El 49% de los encuestados califica como buenas o muy buenas también las conferencias que ya dejaron de existir, las de Hugo López-Gatell por la tarde. Así que creo que en una democracia la mayoría habla, y la mayoría, el 51% de los encuestados, señala como buenas o muy buenas las conferencias mañaneras. Ante esta realidad se tienen que enfrentar los abajofirmantes, los intelectuales orgánicos, los empresarios carnales y los de la alianza putrefacta del PRIANREDE, querido Ricardo. Desde luego, y es una realidad avasallante, porque yo no solamente estoy de acuerdo con estas mediciones, sino que lo comparto absolutamente. Es muy interesante escuchar las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, no solamente por lo que informa cotidianamente al pueblo en referencia a las políticas que está implementando a favor de la población más vulnerable, y que eso disgusta mucho a estos grupos elitistas, sino además por la cantidad de información histórica que aporta. Aunque estos personajes que son elementales como Joaquín López Dóriga o como Raimundo Riva Palacio, y que solamente son replicadores de una información, de un machote que les pasan sus patrones, lo cierto es que el presidente López Obrador tiene en su retentiva y en su lengua, pues, unas referencias intelectuales que nosotros, si las analizáramos minuciosamente, nos iríamos de espaldas, porque nunca las escuchamos en ningún presidente de México, nunca. Es decir, si nosotros recordamos que Enrique Peña Nieto no sabía la diferencia entre Carlos Fuentes y Krause, entre la Biblia y no sé qué texto que además fue a presentar ahí con este pillo de Padilla en Guadalajara, del que también habló el presidente, nos daríamos cuenta de que López Obrador nos está aportando
clases de historia. Mira que hablar de José Revueltas, de Carlos Pellicer, de Jaime Sabines, de Pablo Neruda, de López Velarde, que se cumple ya en unos días su centenario, de referencias culturales, intelectuales de Carlos Monsiváis, de Chema Pérez Gay, que fue hermano de este tipo, Rafael Pérez Gay. Es increíble que nosotros no podamos sentarnos sin fobias, sin inclinaciones, a escuchar lo que nos tiene que decir el presidente. Si lo escuchamos, está hablando de la guerra de castas, está hablando de la batalla de dignificación social de los pueblos seris y mayas. Entonces, es muy importante el contenido que tiene, y yo no puedo estar más de acuerdo con estas mediciones que incomodan tanto a estos personajes, porque no son intelectuales. Esto no hay que cansarnos de decirlo, porque no son dueños de lo que escriben. Como por ejemplo, hoy yo cuestionaba en mi Twitter a Sergio Aguayo, porque durante hace meses está publicando en Reforma una columna, prácticamente un entrefilete, una columna muy breve, y dice que recibe el apoyo de 2 personajes. De modo que entonces 3 personas escriben ese entrefilete, él lo firma, y es un intelectual que mantenemos nosotros, además de lo que le paga Junco. Nosotros lo mantenemos porque forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Es decir, tiene una beca que nosotros le concedemos, y eso ya no puede ser posible porque estos falsos prestigios se han ido colando y se han ido posicionando, y precisamente hoy que ven tambaleando su mandarinato, están tan enfurecidos porque quieren la silla que les están arrebatando, como dijo el presidente, y que lo hemos dicho aquí también, una nueva generación de periodistas, de intelectuales, de artistas jóvenes. Y hay que saber cuándo retirarnos y apoyar a estas nuevas generaciones y entrar con ellos y no obstaculizarlo. Y es precisamente lo que quieren hacer estos personajes. Oye, Ricardo, conoces seguramente a Max Kaiser, ¿no? ¿Te acuerdas de él? Nada más te pregunto. Sí. Ah, muy bien. ¿Qué te parece si escuchamos a este personaje cercano al poder, a los privilegios en tiempos de Calderón, Max Kaiser, hablar de la realidad mexicana? Es más, dice que AMLO está muy nervioso y abiertamente se pronuncia en contra de los programas de justicia social. Yo quiero que nos hables de estos personajes que se sienten con la autoridad moral para opinar y además hacerlo con todas las fanfarrias. Y a ver, vamos a escuchar a Max Kaiser, este personaje del Calderonato, sobre todo del Calderonato, y ya que nos dé su opinión el maestro Ricardo Sevilla. ¿Por qué están tan nerviosos el señor López y su partido? Porque en la Ciudad de México pasó algo que no esperaban. De los 24 distritos federales de la Ciudad de México, la coalición Va por México ganó 13, y la participación en esos 13 estuvo en promedio en 54%, mientras los 11 distritos que ganó Morena y su coalición estuvieron por debajo del 46% de participación. Esto quiere decir una cosa muy sencilla. Lo que quiere decir es que cuando sale la gente a votar, quedan nulificados los programas sociales clientelares con los que se compra la voluntad de la gente a través de los siervos de la nación y las amenazas de retirar esos programas. Cuando sale la clase media a votar, la que no recibe nada, la que no recibe un quinto de ayuda del gobierno, cuando sale a votar en contra del gobierno para reclamar que no hay empleos, que no hay seguridad, que la ciudad no se está manejando de manera adecuada, que el país no se está manejando de manera adecuada, cuando sale esa clase media a votar y lo hace sin ligas políticas, lo hace sin sentirse representado, lo hace en contra de Morena. Y eso los tiene muy nerviosos. Hay más de 26 millones de hogares en todo México, 26 millones de hogares de mexicanas y mexicanos que no recibimos un solo centavo de ayuda del gobierno. Un solo centavo. No les alcanza para comprar voluntades en todo el país y por eso están tan nerviosos.
Pero tú y yo, los que somos de clase media, los que no recibimos ayuda, no sentimos ninguna representación política, no sentimos que ningún partido se ocupe de nosotros. Por un lado voltean a ver a las clases sociales menos favorecidas y tienen razón de hacerlo, pero por otro lado establecen ligas con las clases altas para establecer proyectos de gran envergadura. Y tú y yo, la clase media atrapada en medio, no tenemos ninguna representación política. Nadie se ocupa de nosotros, no hay programas sociales para nosotros, no hay programas de empleo, de seguridad para nosotros. Necesitamos una representación política, necesitamos alguien que se ocupe también de nosotros, porque queremos ser parte de la reconstrucción del país. Necesitamos construir una verdadera alternativa que nos incluya a todos, que nos incluya a todos los que estamos trabajando por este país sin ayuda de nadie. Pues a ver, apostándole a la división, apostándole al clasismo y apostándole a la discriminación, Max Kaiser hace un análisis muy, con mucho respeto lo digo, muy pedorro de esta realidad mexicana y le apuesta nuevamente al discursillo de su jefe, del patrón Felipe Calderón, de que Morena perdió y que los que ganaron son los que en realidad perdieron. No sé si parezca trabalenguas, pero maestro Ricardo Sevilla, te escucho. Desde luego, este personaje simplemente basta, como a mí me gusta hacerlo, ponerlo frente al espejo y no forma parte de ninguna clase media. Forma parte del grupo nada grueso de voceros de Felipe Calderón, de Gustavo de Hoyos, y esto está comprobado. Este sujeto es el presidente de eso que llaman la Comisión Anticorrupción de la Coparmex. La Coparmex, como yo ya lo dije y lo probé, estuvo en Operación Berlín, estuvo financiando la campaña contra López Obrador, estuvo financiando la campaña en su momento a favor de Josefina Vázquez Mota y en contra de la actual secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, para que no llegaran, porque no tienen convenio con ellos, ni hay posibilidad de que lo tengan, y como están siendo excluidos, mandan a este sujeto a implementar esas capsulillas que él titula como voto útil y eficaz, que tiene este discurso ramplón que intenta no dirigirse al intelecto, sino al sentimiento, que intenta producir una emoción lacrimosa, divisionista, porque como dije ayer, están a la casa del voto de eso que llaman ellos tan ambiguamente la clase media y que es tan difícil de definir y que definitivamente no van a obtener porque no se han dado cuenta que este asunto de ser aspiracionista forma parte de un discurso que les inocularon desde el empresariado. Ya lo veíamos hace mucho tiempo en la novela aquella de Trainspotting, la recordarás, la recordará el público. Al final, el personaje Renton dice, me voy a endeudar, una tarjeta de crédito, una mascota, etcétera. Entonces, tener deudas, tener un automóvil, ir a pasear al perro, es como el sueño dorado que le han vendido a un sector de la población con el deseo de que se convierta, en términos de ficción, en ellos. Y eso nunca va a suceder. Y precisamente por eso este sujeto nunca va a pasar de darle sus opiniones a la locutora Marta de Baile. Entonces, hay que medirlo en sus justas dimensiones y darnos cuenta de que no es un intelectual tampoco, de que no es un periodista, de que jamás será capaz de aportar un análisis riguroso, simple y sencillamente porque le pagan en la Coparmex, porque le paga W Radio y porque tiene un vínculo con todos estos personajes y es simple y sencillamente un vocero pagado por los empresarios. Clase media no tiene ni idea de lo que está hablando, querido Vicente. Entonces, a mí me parece que los argumentos se les están acabando
y precisamente por eso ya están acudiendo al sentimentalismo. Se van a quedar llorando entre sus 400 abajofirmantes con un pueblo que ya no está dispuesto a que ellos regresen de ninguna manera al poder. Y si creen que esta victoria pírrica en el Distrito Federal, que ya han bautizado por la Ciudad de México, los va a poner contentos, es un absurdo, porque el movimiento de transformación ha dejado de ser centralista y se ha ido internando en toda la República Mexicana, y prueba de ello son las 11 gubernaturas que ya ganó, no digo que Morena, sino la oposición del neoliberalismo, la visión de transformación y la visión de izquierda que privilegia a los más necesitados, a los más jodidos, hay que decirlo sin eufemismos. Así es, pues qué interesante el análisis que haces de este planteamiento de Max Kaiser, quien desde los privilegios, con la mano en la cintura, se siente con autoridad moral, pero le has desmoronado en la mano precisamente su discursillo, maestro Ricardo Sevilla. Te agradezco como siempre, Ricardo, por tu generosidad, por tu paciencia. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye? Lo mismo con lo que escribes en Polemón, que lo que escribes en Regeneración MX y obviamente en tus redes sociales. Claro que sí, querido Vicente, público. Síganme en Twitter, @Sevilla Crítico, en mi cuenta de Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, y en mis participaciones en Regeneración, que ya tenemos ahí preparado. Ya la próxima semana van a ver qué sorpresas les tenemos en nuestro medio de comunicación, que como aquí en Sin Censura ha tratado de ser sofocado y que no lo han conseguido ni lo conseguirán. Entonces, síganos por favor en Regeneración y aquí en La Familia Sin Censura. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, Ceci, y a todo el público que nos está escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo Sevilla, por hablar.